La grabación. Zumachen es cerrar y aufmachen entonces sería abrir. ¿Listo? Y si ven, ninguno de esos verbos tiene que ver con machen, con hacer. Entonces, esas preposiciones nos van a cambiar el significado del verbo. ¿Listo? Es un verbo nuevo totalmente. ¿Y cómo lo trabaja? Como su nombre lo indica, es un verbo separable. Profe, qué pena, su imagen es que. Cerrar. Dale. ¿No? Como su nombre lo indica, estos verbos son separables. ¿Ok? Entonces separamos el prefijo, la poasilbe, ¿listo? Separamos la poasilbe del verbo, de la Stamm. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va en segunda posición? El verbo. El verbo. Pronombre. ¿Cómo? ¿Listo? El verbo es lo que tenemos en la segunda posición. Eso quiere decir que la poasilbe, ¿para dónde la mandamos? Para al final. Al final pues del verbo. Exacto. Por ejemplo, ich mache den Computer um 8 Uhr von Montag bis Freitag an. ¿Sí? Entonces, por eso es que les digo, aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque hasta que no se acabe la oración, ¿listo? Hasta que no se acabe la oración, yo no sé a qué me estoy refiriendo. ¿Listo? Aquí tengo el imagen, lo conjugo y todo. Pero, uy, ¿cuál preposición será? ¿Será an? ¿Será aus? ¿Será zu? ¿Será au? ¿Qué será? No, no entiendo. O sea, ahí lo vamos a usar con el sentido del anmachen o lo estamos, ¿sí? No con el sentido, ese es el verbo, anmachen. Sí, pero en esa oración se está usando el anmachen aunque estén separados. Claro, es que esa es la regla. Cuando tenemos un verbo separable, al momento de hacer la oración, tenemos el verbo en segunda posición y la coasilbe al final de la oración. O sea, pero también los vamos a encontrar así pegaditos. ¿O no? Nunca. ¿Cómo hago para encontrar los pegaditos? Si mando esto al final de la oración. ¿Cómo Y podríamos no romperíamos encontrar la esto? regla del verbo. ¿Cómo? No romperíamos con la regla del verbo en segunda posición. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haríamos para mandar eso al final de la oración? ¿Qué necesitaríamos para que eso sucediera? ¿Utilizar dos verbos? Un modal. Utilizar el can. Ah, como yo puedo. Vale. ¿Listo? Lo puedo. Ich Can. den Computer 8 Uhr von Montag bis Freitag mache an. No. Profe, se escucha An. mucha interferencia. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la regla? Y aquí es donde tenemos que empezar a cruzar las reglas que hemos aprendido. ¿Qué nos dice la regla? Si tengo el verbo modal, lo meto aquí, ¿cierto? En la segunda posición. Lo meto acá en la segunda posición, el verbo modal. Y este verbo lo mando al final de la oración. Y al final es el final.
¿Listo? El final es después de an. ¿Listo? Y como se pertenecen juntos, pues escribe punticos, anma. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Siempre el verbo modal que vamos a usar para, en el caso, por ejemplo, de anmancher o ausmancher, ¿va a ser can o puede variar? No, nosotros hemos aprendido varios verbos modales. O sea, ok. No, pero por lo mismo. O sea, Este fue simplemente puede un ser ejemplo. cualquier verbo modal. Claro que sí. Un ejemplo fue can, puede ser cualquier verbo modal. Esa es mi pregunta. Exactamente. Sí, Ujú. ya. Können, Profe, wollen, pero lo que yo veo es que ahí lo utilizaríamos como un verbo normal. Sí, es un verbo separable, pero lo utilizaríamos como un verbo normal dentro de la oración, como lo vimos con los verbos modales, ¿no? No sería tanto como el ejemplo que tú nos quieres dar de cómo identificar un verbo separable. Exacto, exacto. Ahorita, este ejemplo que pusimos del verbo modal con el können, pues solamente para decirles cómo hacemos, que a veces también los encontramos juntitos en una oración y es cuando están al final de la oración. Pero, Ya. ¿cómo reconocemos un verbo separable? Por estas partículas, por esas poasílabes, que en su gran mayoría son preposiciones. ¿Listo? Entonces ¿Y tenemos esas son las únicas o existen más? entonces, ein, Profe, una pregunta. un, aus, auf, gegen, über, mit, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay muchos otros. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocerlos? Si antes del verbo tengo algo así. Profe, ¿qué significa la preposición ein? Vaya, ahí va. Esto es, digamos, es una combinación, es una palabra un poquito rara, porque viene como de rein. Rein quiere decir dentro de algo. ¿Listo? Pero como tal, como preposición, no lo vas a encontrar en ninguna oración. ¿Listo? Como preposición como tal, no la encuentras en ninguna oración. Viene de rein, quiere decir dentro de algo, y que rein, voy adentro de la casa. ¿Sí? Pero ein, no. Solito ein no lo vas a encontrar solo. Esa es, digamos, una excepción que tenemos. ¿Listo? O un poasilve extra. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para saber, uy, estoy usando un verbo separable o la persona está usando un verbo separable?
Porque al final de la oración tengo una preposición que tengo el ein. Nosotros decimos, hey, pero no puede estar ahí, porque una preposición requiere de otra cosa. ¿Sí? Requiere de otro sujeto, requiere de otro objeto. No puede estar ahí al final así simplemente. Ah, ok. Entonces, si está al final de la oración, pertenece al verbo principal. El verbo principal es este. El verbo entonces sería este. Significa esto. Ok, esta es la oración. Y ahí es donde yo digo, aquí se complica un poco el camino. ¿Por qué? Porque hasta el final de la oración no voy a saber yo si el significado es encender, apagar, cerrar o abrir. Por ejemplo, en este ejemplo. Claro, lo que nos obliga a que tenemos que leer toda la oración para saber de qué estamos hablando. O estar atento al que habla. Porque el audio también, al momento de tu hablar, lo debes utilizar así. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, verbos como anfangen, que es un verbo separable. ¿Listo? ¿Qué es un sinónimo del verbo beginnen? Que quiere decir iniciar. ¿Ok? Entonces a partir de ahora voy a empezar a utilizar el anfangen y no el beginnen. ¿Listo? Profe, ¿nos podrías dar otro ejemplo, por favor? Así sea con los de imagen. Claro que sí. Mm, Ich komme morgen um 13 Uhr nach Bogotá ein. Perdón, nicht nach, in Bogotá. No es ein, es an. Con morgen um 13 Uhr in Bogotá ein. ¿Qué significaría eso? Yo voy. No, mentira, no. Como yo llego, Exactamente. Llegar en la mañana. yo llego a Bogotá a las 13 horas, algo así. Exactamente. Esa es la traducción. ¿Listo? An va con coming. Ankommen significa llegar. ¿Listo? Ankommen. Eh, ich steige in das Bus ein. Und gehe mit der Leute mit. ¿Listo? Steige in das Bus ein und gehe mit der Leute mit. Es decir, yo entro o yo subo, yo ingreso al bus, ¿no? Tras subirse al bus, y voy con la gente que está ahí. Mitgehen quiere decir ir con o acompañar a alguien.
Entonces, yo voy contigo, yo te acompaño. Profe, ¿cuál es el verbo? Steigen mit mich steigen? No, revisa bien. Gehen. ¿Cómo? Steigen. Mitgehen. Einsteigen. Mitgehen, einsteigen. Einsteigen es dúo. Ya que tenemos dos verbos separables. Porque tenemos el un. Ajá. Con el un hay oración nueva. Un es oración nueva. Entonces, ¿Cómo, profe? entenderlo, un te da una oración nueva. Ya, de nuevo. Listo, posición 1, posición 2. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios. ¿Listo? Vamos a escuchar audios. ¿Listo? Para ver cómo los usamos, ¿no? Más sencillo. Esto ya práctica, ya es la práctica. Profe, este último ejercicio no lo entendí. Yo tampoco. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, hay dos verbos, ¿sí? Ajá. El primero es stage, ¿sí? Einsteigen. Stage, and mitgehen. Ujú. Okay. ¿Y qué significa el primer verbo? Einsteigen. Eso lo dijimos al principio. Entrar o subirse a un medio de transporte. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a teletransportarnos para hacer harto %. Vamos a teletransportarnos a nuestro libro. Vamos acá. Y vamos a escuchar el audio. ¿Ok? Y vamos a organizar. ¿Listo? Las fotos. Llaman telefoniert mit seine Tochter o seine Mutter. Tenemos que responderlo. Y tenemos que mirar qué imágenes corresponden a qué oraciones. ¿Listo? Las imágenes se pueden repetir. Tenemos 4 oraciones y 3 imágenes. Y en la primera ya decimos A y C. Der Mann telefoniert mit seiner Tochter o seiner Mutter, no sé. ¿Listo? Entonces tenemos que buscar cuáles de esas imágenes muestran al hombre bei telefonieren. A, telefoniert er. B, C, telefoniert. ¿Ok? Así, vamos a mirar rápidamente. Eco. Y los. Aufgabe 3. ¿Está sonando, profe? Yo no escucho. Ahora sí. Ok, listo. Listo, va. Aufgabe 3. Listo. Achtung, auf Gleis 22 fährt der Intercity Express 621 aus Essen über Köln, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg ein. Planmäßige Ankunft 14:04 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Dieser Zug endet hier.
Ja? Hallo, Verena. Nein, nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt... Warte, hör doch mal. Hörst du, wo ich bin? Ja, genau. Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz. Ich bin schon erwachsen, weißt du? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein und in 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ja, dann rufe ich dich an. Ja, natürlich. Tschüss, mein Kind. Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München ein. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante. Achtung, bitte zurückbleiben. Nächster Halt, Innsbrucker Ring. Aussteigen bitte in Fahrtrichtung links. Achtung, bitte zurückbleiben. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Ok. ¿Listo? Si pudimos encontrarlo. Pudimos reconocer los diálogos que decían, also der Mann ist zu Hause oder bei Verena? Ah, no, perdón. Der Mann telefoniert mit seiner Tochter oder mit seiner Mutter? Seiner Tochter. Der Mann ist zu Hause oder bei Verena? Zu Hause. Hause. Zu Hause, am Ende. Bien.
Der Mann steigt in die U-Bahn ein oder in die S-Bahn ein? In die U-Bahn. In die U-Bahn. Ein. Der Mann kommt in München oder in Essen an? In München. 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 Muy bien. Ahora vamos a relacionar las fotos. Der Mann ist zu Hause. Sí. Sí. Der Mann steigt in die U-Bahn ein. B. 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 Der Mann kommt in München an. A. 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 So. Muy bien, chicas. Excelente. Recordemos einsteigen und ankommen. ¿Listo? Los verbos que nos sirven. Aussteigen, quiere decir bajarse de un lugar. Einsteigen, entrar a un medio de transporte o subirse a un medio de transporte. Muy bien. Vamos a complicar un poquito la cosa. Vamos a escuchar nuevamente. Und werden wir algunas presentaciones. ¿Listo? Pues primero, vamos a ordenar el diálogo. Entonces, vamos a ordenar qué es lo que dice nuestro querido amigo aquí, con una discapacidad, y ciego. ¿Qué dice primero? ¿Qué dice después? ¿Qué dice? ¿Okay? Lo primero que dice es nein, nein, ich bin noch nicht zu Hause. A ver. Los. Aufgabe 4a. Ja? Hallo, Verena. Nein, nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt... Warte, hör doch mal. Hörst du, wo ich bin? Ja, genau. Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, mein Schatz. Ich bin schon erwachsen, weißt du? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein und in 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ja, dann rufe ich dich an. Ja, natürlich. Tschüss, mein Kind. Ok, ¿cómo nos fue? Good. Okay. Eins ist nein, nein, ich bin noch nicht zu Hause. 2. Ja, den Koffer habe ich und die Tasche auch. Muy bien. 3. In 40 Minuten. In 40 Minuten komme ich zu Hause ein. Und 4, ja, dann rufe ich dich. Ya, down. Esto aquí tenemos un nuevo verbo separable. ¿Cómo se llama? Anrufe. Anrufen. ¿Qué querrá decir anrufen? Y como por contexto. Llamar. ¿Cómo? Llamar. Muy bien. Llamar, pero por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por etcétera. ¿Listo? Porque hay un llamar que nosotros hacemos así. ¡Vanessa! ¿Listo? Y Vanessa viene. Eso es rufen solito. Esto es llamar a viva voz. Rufen.
anrufen, llamar por un medio de comunicación. Entonces tenemos nuevo verbo separable. Entonces vamos para la segunda, la B. ¿Qué tenemos que hacer? Completar las frases. ¿Listo? Con esto que tenemos acá. Hay 1, 2, 3 y 4 espacios. 1, 2, 3 y 4 palabras. ¿Ok? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que dice el audio? Listo, va. Aufgabe 4b. Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München ein. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante. Achtung, bitte zurückbleiben. Nächster Halt, Innsbrucker Ring. Aussteigen bitte in Fahrtrichtung links. Achtung, bitte zurückbleiben. Ok, ¿cómo nos fue? Ersten Satz. Am Vorsicht, Am Vorsicht 2 fährt gerade die U2 ein. Okay. Bitte, Bahnsteig. und nächster, Halt. listo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Aló? Se me quedaron dormidas todas, ya es tardecito, ya estamos acabando. Ya. Ya, Aleja. Understanding. Ojo, ojo. Vorsicht quiere decir cuidado, atención. Ojo. Bahnsteig Yo, es la yo pensé entrada. que Bahnsteig iba en la primera. Bahnsteig Exactamente. es la primera. Es Ah, entrando a la estación. En el segundo. ¿no? Entonces, Bahnsteig quiere decir la entrada al U-Bahn. La entrada al U-Bahn, ¿qué es? Ese espacio que hay donde usted espera que llegue el metro. ¿Sí? Después de que usted ya pagó su entrada, entonces hay un espacio donde usted tiene que esperar para ir para que llegue el tren y se pare y usted ingrese. ¿Listo? Bitte Vorsicht. ¿Listo? Por favor, precaución. Atención, cuidado, Vorsicht. ¿Listo? Entonces, chicas. Tarea. Hausaufgabe für Montag. Tareita para el lunes. Primero, la C. Nos hizo falta la C. Esa la hacemos de tarea.
Es decir, si es an, si es fern o si es an, si es Lega, qué fern, pena, ¿qué página es? ein. Wir sind auf Seite 58. Seite 58. ¿Listo? El punto C. Y además de eso vamos a hacer die Punkte, wir machen die Punkte 5 und 6. 5 und 6. Ok, Punkte 5 und 6. Para el lunes. Ya. Ok. Ya, Aleja. No entendí yo. Es que veo la cara de Vanessa que está como. ¿Cómo así que cómo así que cómo fue? La 58, el punto 2, 5 y 6. No, 2, 5 y 6 no, dije C. El Por punto eso. C que fue el que nos faltó. ¿Listo? Ajá. Dan Punkte 5 und 6. 5 y 6. Esos dos puntos. ¿De qué página, profe? Pues de ahí lo que sigue. Pues estamos en la Ah, ok. Después de la 50. Ok, ya. 58, ahora pues, 59, está el 6 está en el 50, en el 59. ¿Ok? Si nos damos cuenta, el punto 6, si lo revisan rápidamente, el punto 6 se hace pues, en parejas, en grupos. Entonces, el 6 lo van a hacer en los grupos. Y ahí dice la página a la que tienen que ir para trabajar un poquito lo que son diálogos. ¿Ok? Pues eso es lo que vamos a trabajar este fin de semana para ponernos duchas en verbos separados. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, crisis existenciales, mentadas de madre. No, profe. Nine. ¿Nine? Ok. Entonces, con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana con todo y que estamos en cuarentena. Disfruten sus familias. Que no estén ahí al lado todavía. Y pásenla súper este fin de semana. ¿Vale? Nos vemos el lunes. Danke, Chao, chao, Igual, chicas. profe, guten Tag. Tschüss, Leila. Chao. Sí, sí.